El cielo era de ese gris opaco que hasta el oro parecía frío. Recuerdo haber pensado eso, sentada en el asiento del copiloto del Ford Escape de mi madre, con las rodillas juntas, el cardigan bien apretado y las manos metidas bajo los muslos para protegerme del frío. No había encendido la calefacción, pero no se lo pedí. Hacía mucho que había aprendido a no pedir consuelo. El aire. Mamá conducía en silencio, con la mirada fija al frente y los labios apretados. Su mandíbula se movía como siempre, masticando un rencor. Observé sus manos sobre el volante. Sin anillo, solo el agarre firme de alguien que ya ha decidido cómo va a terminar esto. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté con ligereza, como si no estuviera preparándome para algo terrible. Es una sorpresa, respondió secamente. Confía en mí. Esas dos palabras. Confía en mí. Las había oído antes de sacarme temprano de la fiesta de cumpleaños de una amiga, antes de las citas con el psiquiatra a las que no había accedido, antes de la disculpa que nunca llegó después de lo de Heather, cuando mi hermana leyó mi diario en voz alta en Navidad. Dejamos atrás la última gasolinera a las afueras de la ciudad. La cobertura del móvil murió con la radio. Los árboles se cerraron sobre nosotras como mandíbulas. Miré fijamente la pantalla del GPS, aunque ya se había quedado en blanco. En algún punto más allá de los límites de la ciudad, dejé de fingir que creía que esto era algo más que un castigo. No he hecho nada malo, dije en voz baja. No respondió. Los neumáticos crujieron sobre la grava al desviarse de la carretera principal a un camino de tierra que no reconocía. Sin señales, sin otros coches. El bosque tragó la luz y mi estómago se contrajo con una corriente eléctrica. Cuando el coche se detuvo bruscamente, no me miró, simplemente abrió la puerta y salió. El frío entró como una acusación. Apenas tuve tiempo de desabrocharme el cinturón antes de que me abriera la puerta de golpe y me tirara del brazo. Mamá, estarás bien, me dijo bruscamente. Volveré cuando estés lista para dejar de hacer que todo gire a tu alrededor. ¿Qué significa eso? Pero ya estaba tirando una bolsa de lona sobre la tierra helada. Tropecé, torciéndome el tobillo. Un dolor agudo recorrió mi pierna, limpio e instantáneo. La puerta se cerró de golpe. Regresó al lado del conductor, sin mirar atrás. Las luces traseras parpadearon una vez rojas contra la corteza blanca de los árboles desnudos, y luego desaparecieron. Y así, de repente, me quedé sola. Sin silla de ruedas, sin teléfono, sin un abrigo que pudiera protegerme de ese frío. Solo yo, una bolsa de lona en un claro del bosque, tan silencioso que parecía que Dios se había ido antes de tiempo. Pero aquí está la parte que no sabía. Alguien ya estaba observando. No recuerdo haberme dormido, solo el momento en que desperté. El frío se había adentrado en mi columna vertebral. Mis extremidades estaban rígidas. Mis dedos se curvaban como hojas secas. El bosque se había quedado en silencio. Demasiado silencio. Ni siquiera viento, solo el leve siseo de la escarcha asentándose en la tierra. Moví el cuerpo intentando incorporarme, y el dolor se extendió desde mi tobillo hasta mis costillas. Mordí con fuerza, no para gritar, sino para mantenerme presente. No podía permitirme ser nada más que estar viva. Fue entonces cuando lo oí, un chasquido, la limpia fractura de una ramita bajo el peso. No era el viento, tampoco una ardilla, era demasiado pesado. Me quedé paralizada. Otro sonido, un arrastre. Luego, nada. Presioné la espalda contra las patas de madera del puesto de caza, respirando superficialmente, con cada instinto gritando que me hiciera más pequeña, más invisible. Entonces los vi, botas. No botas de senderismo, sino de cuero viejo, cubiertas de tierra seca, gastadas pero sólidas. Quien las llevara no era nuevo en el bosque. No se movían. No sé cuánto tiempo estuve mirando, segundos, quizás más, lo suficiente para preguntarme si estaba alucinando, lo suficiente para pensar, si este es el final, que sea silencioso. Luego, las botas dieron un paso adelante, revelando una figura alta, con la capucha del abrigo bajada. Sin arma, sin linterna, solo una mochila colgada baja de un hombro. Se arrodilló con cuidado, como si pensara que podría asustarme, y sin decir una palabra, desenroscó una botella de agua de plástico y me la ofreció.
Mis manos temblaban al tomarla. Él lo notó, pero no reaccionó. A continuación, me ofreció una gruesa chaqueta de franela. Me la puso sobre los hombros como si estuviera arropando a una niña. Todavía sin decir una palabra. Quería preguntarle quién era, qué hacía allí, pero sentía la garganta rasgada y dolorida. El frío me había robado la voz. En lugar de eso, lo observé mientras recogía algunas ramas caídas y, con movimientos rápidos y practicados, encendía una llama. El fuego era pequeño pero real. Calor, luz, prueba. Aún no estaba muerta. Buscó de nuevo en su mochila y me tendió una barra de granola a medio comer, sin envoltorio, como si no fuera la primera vez que lo hacía. La comí en silencio, con el hambre más fuerte que el miedo. Él se sentó cerca, no demasiado, con la mirada baja, dejando que el fuego soportara el peso del silencio. Luego, tan silenciosamente como llegó, se levantó, se subió más la capucha y desapareció entre los árboles. Sin nombre, sin adiós. Pero ya no estaba sola, y eso era lo primero que ella no había previsto. La mañana llegó lenta e incolora, solo un ligero adelgazamiento de la oscuridad, como si el mundo no estuviera del todo listo para dejarme ir. El fuego se había reducido a suaves cenizas grises. Mis manos, envueltas dentro de la franela prestada, estaban rígidas por el frío, pero aún podía moverlas. Eso contaba para algo. Mi tobillo estaba peor, ahora hinchado. Cualquier peso enviaba un dolor agudo por todo el costado. Desgarré una manga de la camisa extra que llevaba en la mochila y la até con fuerza, usando una rama rota como bastón improvisado. Era rudimentario, pero no pensaba caminar muy lejos, solo lo suficiente para no morir exactamente donde ella me había dejado. Cada paso era una tortura, no solo por el dolor, sino porque cada árbol parecía el mismo. Cada pedazo de tierra se sentía como una pregunta que no sabía cómo responder. Entonces lo vi, un cuadrado blanco contra las hojas marrones, papel. Casi lo pasé por alto, pensando que era un trozo de mi mochila o basura dejada por excursionistas, pero algo en la forma en que estaba doblado, pulcro, cuidadoso, me hizo detenerme. Me agaché y lo recogí con dedos entumecidos. Era una página de mi diario. La miré fijamente, parpadeando, mi vieja letra, letras afiladas, márgenes desiguales, un boceto de un sauce que dibujé cuando tenía 15 años, el mismo del que Heather se rió antes de romper la página y tirarla por la cocina. Pero esta página no estaba rota. Tampoco estaba sucia, sin barro, sin rasgaduras, simplemente colocada con cuidado, con una letra diferente escrita al dorso, más firme, más adulta. 6 palabras estaban escritas con lápiz: merecías algo mejor. Sigue caminando. Me quedé helada. Esto no era un accidente. No era suerte. Alguien había encontrado mi diario. Alguien había guardado esta página y alguien la había traído hasta aquí, no para hacerme daño, sino para guiarme. Miré a mi alrededor. El bosque seguía igual, silencioso, observándome. Guardé la página en el bolsillo de mi abrigo, como un pasaporte frágil, y seguí caminando. A unos 6 metros, otro trozo de papel, este quemado por el borde, aún legible, una frase que recordaba haber escrito cuando tenía 12 años. Y así, de repente, el camino a través del bosque dejó de ser errático. Alguien me había dejado un rastro, y yo lo iba a seguir. El rastro de páginas me conducía más adentro de los árboles, pero no al azar. Las colocaciones eran demasiado deliberadas, siempre a la altura de mis ojos, siempre protegidas del viento. Algunas estaban medio quemadas, otras completamente intactas, y cada una de ellas había sido mía, líneas de poemas que escribía cuando no podía dormir, un boceto de un columpio de árbol que nunca llegué a usar, incluso una carta de cumpleaños que me escribí a mí misma cuando cumplí 16 y nadie se acordó. No eran cosas que pudieras encontrar en un cajón. Eran páginas que había escondido, perdido o creído destruidas. Alguien las había guardado, no solo encontrado, las había conservado. A media tarde, mis extremidades temblaban de nuevo. La rama que usaba como bastón se estaba partiendo. Mi aliento salía en bocanadas nubosas mientras el viento arreciaba, empujándome hacia algo que no sabía nombrar.
Entonces la vi, metida bajo un saliente bajo de pinos, medio cubierta de hojas muertas y musgo, una pequeña estación de guardabosques, abandonada hacía mucho tiempo, el techo hundido, la puerta colgando de una bisagra. Las ventanas, aunque polvorientas, no estaban rotas, como si quienquiera que hubiera estado aquí antes aún volviera de vez en cuando. Empujé la puerta con el hombro. Las bisagras chirriaron, pero cedieron. Dentro, olía a humo de leña y a tiempo, el polvo se arremolinaba en las esquinas, óxido en los pomos de las puertas. Un escritorio destartalado estaba debajo de la ventana del fondo, y encima, un portátil, viejo, rayado, su carcasa de plástico descolorida a gris, pero estaba encendido. La tenue luz verde de un cargador solar parpadeaba silenciosamente en el marco de la ventana. Me acerqué, incrédula, la pantalla brillaba. Un navegador estaba abierto, un blog, Basic Anonymous. Sin nombre, sin rostro. Pero el título de la publicación principal me dejó helada, ella nunca estuvo rota. Solo necesitaban que lo estuviera. Me hundí en la vieja silla de escritorio, sus juntas crujiendo bajo mi peso. Hice scroll por publicación tras publicación, párrafos sacados de mis diarios, entrelazados con comentarios. Alguien había estado escribiendo sobre mí, no burlándose, no compadeciéndose, recordando. Había entradas de hace años. Marzo de 2019, dejó de escribir después de que su hermana se riera de ella, pero las palabras no se detuvieron. Solo se volvieron más silenciosas. Julio de 2021, cuando decían que era dramática, lo que querían decir era, ella decía la verdad. Me tapé la boca con una mano, intentando no hacer ruido. El frío en mi piel se había desvanecido, reemplazado por algo más caliente, más profundo, reconocimiento. Quienquiera que hubiera escrito esto había visto lo que nadie más había visto, no solo las páginas, a mí, y entonces, enterrada entre dos entradas más largas, una sola línea, si nadie escucha su historia, yo lo haré. Mi pecho se tensó. Alguien había estado observando mucho antes de esa noche en el bosque, no con malicia, sino con memoria. Pensé en un chico de la escuela secundaria, Noah, callado, del tipo que nunca interrumpía. Una vez me preguntó por qué dibujaba sauces en cada cuaderno de bocetos. Le dije que parecían estar tratando de sostenerse a sí mismos. No se rió. No lo había visto en años, pero de alguna manera esto se sentía como él, o alguien como él, un testigo, silencioso y constante, no un rescatador, solo alguien que nunca olvidó que yo existía. Y en ese momento, supe que no solo caminaba hacia la seguridad. Caminaba hacia la verdad. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba, o tal vez simplemente lo estaba viendo por lo que siempre había sido, estrecho, tranquilo, demasiado bueno para pretender que todo estaba bien. Cojeé el último cuarto de milla desde la estación de guardabosques, con la garganta seca, la chaqueta pesada por el humo. La rama que usaba como muleta se estaba astillando en la parte superior, pero no me importaba. Solo quería un lugar cálido, un lugar que no estuviera hecho de árboles, y silencio. Entonces vi la cafetería. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban con una insistencia que me crispaba los nervios. Una hilera de cabinas se alineaba junto a las ventanas, ofreciendo una vista parcial de la vida que seguía su curso al otro lado del cristal. Veía gente moviéndose con naturalidad, comiendo, riendo, sirviéndose café como si fuera la cosa más normal del mundo. El olor a patatas fritas y tostadas quemadas se escapaba cada vez que alguien abría la puerta, invitando a entrar. Pero yo no entré. Me detuve justo antes de la ventana, sintiendo el frío del pavimento calarme los huesos. Al principio, mi mente se negó a darles nombre, a procesar la imagen que tenía delante. Era demasiado irreal, demasiado doloroso. Pero allí estaban, mi madre, Elaine, con el pelo recogido como si se dirigiera a un almuerzo benéfico, impecable y ajena a todo, mi hermana, Heather, con ese abrigo color crema que siempre se ponía cuando quería aparentar elegancia y sofisticación, y Ron, mi padrastro, riendo con su mano rodeando una taza de café, como si fuera un domingo cualquiera, como si nada hubiera cambiado. Se pasaban los platos, comían patatas fritas con despreocupación, charlaban animadamente. Mi asiento, siempre el que estaba cerca de la ventana, lo ocupaba alguien que no reconocía, quizás un vecino, un amigo de la iglesia. Pero daba igual.
No miraban alrededor, buscando una señal de mi presencia. No parecían ansiosos, ni tristes, ni siquiera ligeramente preocupados. No me echaban de menos. Ni siquiera se preguntaban dónde estaba. Me quedé allí parada, con la respiración empañando el cristal, sintiendo como las rodillas me temblaban, no tanto por el shock, sino por la claridad brutal de la situación. No me habían abandonado en un momento de pánico, llevados por la desesperación. No. Lo habían planeado, lo habían meditado con sangre fría, y ahora seguían adelante con sus vidas como si yo nunca hubiera existido, como si yo fuera un simple fantasma que nunca había formado parte de su realidad. Entonces, mi mirada tropezó con ella, al otro lado de la mesa, Yesa, mi prima. Ella siempre había sido la callada en las reuniones familiares, la que se sentaba conmigo durante los cumpleaños a los que me permitían asistir, la que una vez me había trenzado el pelo mientras veíamos viejas cintas VHS sin sonido en el sótano. Ahora era mayor, con una mirada más afilada, más penetrante, y me vio. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca, sus hombros se tensaron perceptiblemente. Me miró directamente a través del cristal, con una intensidad que me heló la sangre. Por un instante, el ruido del restaurante se desvaneció, dejando un vacío sordo en mis oídos. Yesa articuló dos palabras con los labios: lo siento. No apresuradamente, no con vergüenza, sino con sinceridad, con una carga de pesar genuino. Y, con eso, bajó la mirada, sin decir nada a los demás, sin levantarse de su silla. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Recordé algo que había escuchado semanas atrás. Había oído su voz en el pasillo, justo después de que Elaine y Heather hubieran estado susurrando en la cocina durante más de una hora, algo sobre despejar espacio y no poder soportar más mis cambios de humor. Yesa había hecho una pausa, como debatiéndose entre hablar o callar. Se había quedado rezagada, como si quisiera decirme algo. Ella sabía algo, quizás no todo, pero lo suficiente como para intuir la verdad, y no había dicho una palabra. Me alejé del cristal, sintiendo un nudo en la garganta. La luz del restaurante se derramaba sobre la acera en franjas amarillentas, creando un contraste irreal con las sombras de la noche. Me dolía todo el cuerpo. Mis pulmones ardían con cada respiración, pero al menos ahora sabía la verdad, por amarga que fuera. No me habían olvidado. Me habían borrado. No volví a entrar en el bosque esa noche. Caminé sin rumbo fijo hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que me desplomé detrás de un contenedor de basura de una gasolinera. El calor que salía del respiradero del edificio apenas impedía que la escarcha se formara en mi cara. Cuando salió el sol, me arrastré hasta el borde del centro de la ciudad, la parte antigua, donde la acera todavía tenía ladrillos bajo las grietas. No sabía lo que estaba buscando, tal vez solo un lugar donde aún no me hubieran olvidado, un santuario en medio de tanta desolación. Fue entonces cuando lo vi, un edificio pequeño y estrecho, con ventanas altas y un letrero pintado a mano que decía Holsten Books and Sundries. Había estado allí una vez de niña. Mi padre me había llevado antes de un evento de la iglesia y me había dejado elegir un marcapáginas con una margarita prensada en su interior. No había pensado en ese día en años. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente cuando entré. El calor era seco, casi polvoriento, pero me envolvió como algo familiar, como un abrazo olvidado. Detrás del mostrador, un hombre levantó la vista de un crucigrama. Era mayor, con ojos bondadosos, un suéter con coderas, el tipo de persona que parecía estar hecha de oídos atentos. Parpadeó lentamente. Vaya, vaya, murmuró con una sonrisa amable. Me quedé quieta, sin saber si debía hablar. ¿Eres Mara Quinn, verdad?, preguntó. Dudé un instante. Sí, respondí. Asintió una sola vez, como si mi llegada fuera algo inevitable. Tu padre me pidió que te diera algo si alguna vez pasabas por aquí. Fruncí el ceño. Mi padre. Ya se estaba dirigiendo a la trastienda, apartando una cortina hecha de cuentas de plástico descoloridas. Regresó al poco tiempo con un pequeño paquete rectangular envuelto en papel marrón, atado con un cordel. Estaba viejo, pero no olvidado. Me dejó esto un año antes de morir, dijo el hombre suavemente. Dijo que aún no era el momento. Que yo lo sabría. Mis manos temblaban mientras desataba el cordel. Dentro,
Había un diario de cuero desgastado en los bordes, de esos que no tienen marca, solo textura y peso. Abrí la tapa. Asterisco Mara asterisco, decía la primera página, asterisco si estás leyendo esto, espero que hayas encontrado el camino de regreso a ti misma asterisco. Se me cortó la respiración, página tras página. Reconocí su letra, notas, bocetos, entradas escritas en cumpleaños a los que no pudo asistir, cartas que nunca envió, recortes de periódicos sobre mi concurso de arte en 10º grado, una copia de mi expediente académico de la preparatoria. Me había estado observando, no como mi madre decía, controlando o siendo posesivo, sino como alguien que ha sido forzado a salir de la historia y aún intenta mantenerse cerca. También había documentos legales, copias de solicitudes, peticiones de visitas, una carta escrita a mano con el sello de devuelto al remitente. Me senté en un banco de madera debajo de la ventana, sosteniendo el diario con ambas manos, como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. No me había abandonado. Él también fue borrado. Y de repente, por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentí invisible. Me sentí recordada. La galería estaba escondida en la esquina de una oficina de correos renovada, paredes de ladrillo, vigas a la vista, el tipo de lugar donde los pisos crujen y el arte es el que más habla. No había planeado presentar la pintura. Empezó como algo para sacar el ruido de mi cabeza, pinceladas sobre el lienzo a altas horas de la noche, sola en mi habitación alquilada encima de una panadería. Pero cuando salió la convocatoria de presentaciones anónimas, algo dentro de mí se inclinó hacia adelante. La obra se llamaba La habitación olvidada. Una chica pintada en tonos apagados estaba detrás de un panel de vidrio. Sus manos estaban presionadas contra él, su boca abierta, sus ojos fijos. No había nadie más en la pintura. No necesitaba que lo hubiera. La noche de la exposición, llegué temprano y me quedé en las sombras. Sin identificación, sin anuncio. Me situé detrás de una columna cerca del fondo, observando cómo entraba la gente. Entonces los vi, Elaine, Heather, Ron. Se movían por el espacio como si fueran dueños de él, copa de vino en mano, sonrisas, expresiones suaves, contenidas. No sabían que yo estaba en la sala, ni siquiera lo sospechaban. ¿Y por qué lo harían? Por lo que a ellos respectaba, yo me había ido, un capítulo tachado, un archivo cerrado. Se detuvieron frente a la pintura. Heather inclinó la cabeza. ¡Qué raro! Esta me resulta familiar. Elaine no parpadeó. Estos artistas tristes. Creen que el silencio es una personalidad. No dije nada, solo esperé. Unos momentos después, el curador de la galería se acercó al micrófono. Gracias a todos por asistir a nuestra exposición de voces emergentes. Como saben, todas las obras de esta noche han sido anónimas hasta ahora. Es hora de revelar los nombres detrás de cada pieza. Caminó lentamente por la línea de arte, leyendo nombres, invitando a breves aplausos. La gente aplaudía cortésmente, bebiendo vino, murmurando aprobación. Entonces llegó al mío. Hizo una pausa. Esta, dijo, su voz resonando por toda la galería, es La habitación olvidada, de Mara King. El silencio que siguió fue diferente. El impacto, no la confusión. Fue un golpe directo, un cataclismo silencioso. Recuerdo el sonido, estridente y repentino, de una copa de vino rompiéndose contra el suelo. Alguien la había soltado. Elaine fue la primera en girarse. Su rostro se desangró de color, y su boca se entreabrió, incapaz de formular palabra alguna. Ron parpadeó, como si le hubieran asestado un puñetazo en el pecho. Heather, en cambio, volvió a clavar la mirada en el lienzo, esta vez de verdad, como si lo viera por primera vez, y entonces, por fin, sus ojos encontraron los míos. Salí de detrás de la columna. Sin maquillaje, sin la máscara que solía llevar, simplemente yo, tal cual era, en el cuerpo y en el silencio que, en su día, decidieron que era demasiado incómodo mantener. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Me habían mirado durante 20 años y nunca me habían visto realmente. Esa noche, no podían apartar la mirada. No me quedé para escuchar los comentarios, ni para probar el vino rancio de la galería, ni para recibir los abrazos torpes de extraños que, de repente, afirmaban comprenderme.
Salí a la noche. La nieve comenzaba a caer, lenta y copiosamente, aferrándose a mis mangas y a mi pelo. No me la sacudí. Me hacía sentir presente, como si el clima, por fin, me tocara de la misma manera en que tocaba a todo lo demás. No esperaba que me llamaran, pero lo hicieron. Heather fue la primera, enviando mensajes de texto con medias disculpas envueltas en explicaciones. Después, Elaine me dejó un mensaje de voz que no escuché. Ron, en cambio, permaneció en silencio absoluto. Nunca dijo nada. No respondí a ninguno, no por rencor, sino porque ya no me quedaba nada que decir. Su silencio solía aplastarme. Ahora, el mío era más fuerte. Pasaron las semanas. Empezaron a escribir personas de todo tipo, supervivientes, artistas, una terapeuta de Oregón que me pidió permiso para incluir el cuadro en una exposición sobre trauma, una abogada que me ofreció asesoramiento legal gratuito, una desconocida de Nuevo México que escribió, simplemente, pintaste lo que yo no podía decir en voz alta. No respondí a todos, pero leí cada palabra. Un día, me encontré frente a una clase, 15 niños y niñas, algunos con los ojos muy abiertos, otros demasiado callados. Un centro comunitario en las afueras del pueblo me había ofrecido un puesto a tiempo parcial para enseñar arte a jóvenes de hogares en riesgo. Una niña, de unos 7 años, dibujó una casita torcida con una gruesa cera negra. Cuando le pregunté dónde estaba ella en el dibujo, señaló un pequeño bulto detrás del refrigerador. Esa soy yo, susurró. Asentí y le ofrecí un pincel. ¿Cómo sería si salieras? Se quedó mirando la página durante un largo rato, luego mojó el pincel en amarillo y dibujó un sol, grande, torpe, brillante. Esa noche, me quedé hasta tarde y cosí una pequeña escultura en el horno del centro, un fénix de porcelana, con un ala agrietada, posado sobre una rama carbonizada. No suavicé el daño. Lo esmalté con ceniza, dejando la grieta visible. Cuando lo coloqué junto al cuadro en la sala permanente de la galería, escribí una frase en la etiqueta debajo: no todo lo que se rompe permanece roto.